todos los trastornos neurológicos funcionales, ya hemos dicho en otros vídeos que no existe una pastilla milagrosa o un tratamiento farmacológico que haga el trabajo por mí, entre comillas, ¿no? Eso es lo que les suelo decir a mis pacientes, sino que la terapia consiste en un reentrenamiento de ese mal funcionamiento del cerebro. Ese reentrenamiento, probablemente igual que el cerebro es muy complejo, lo tienen que hacer equipos complejos, multidisciplinares, que sepan abordar cada uno de los factores que están influyendo en la persona, ¿no? Entonces, por un lado hay que hacer un tratamiento de las crisis, enseñar a la persona técnicas de control de las crisis, y por otro lado, si hay factores, pues sobre todo psicosociales, que están activando mucho crisis, ya sea depresión, ansiedad, conflictos familiares, laborales, etcétera, también hay que intentar abordarlos, pues para no descompensar las crisis, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. En distintos centros son distintos especialistas los que los hacen. La terapia de reentrenamiento de crisis la puede hacer un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional experto en crisis funcionales, que hay pocos en España, pero poco a poco se va definiendo ese perfil, o la puede hacer un psicólogo experto en crisis funcionales. ¿En qué consiste reentrenar mis crisis? Pues en las crisis funcionales, cuando va a comenzar una crisis, suele haber unos síntomas de aviso en el que en principio está empezando el fenómeno de disociación. Entonces, los pacientes notan ya algo raro y eso es lo que llamamos el periodo ventana, antes de llegar a la convulsión, por decirlo de alguna manera. En ese periodo ventana, cuando me estoy disociando o está empezando la crisis, yo puedo aplicar técnicas de control para intentar abortar la crisis y en vez de desrealizarme o separarme de la realidad, volver al momento presente y que no evolucione a toda la crisis. ¿Qué técnicas se han demostrado útiles para reentrenar en esto? Una de ellas es la técnica de grounding. Grounding quiere decir tierra en inglés, que es como mantenerme en el momento presente. Y eso, el grounding se hace estimulando todos tus sentidos en el momento presente, que es decir, pues intentar buscar 5 cosas que puedas tocar, 5 texturas, 4 cosas que puedas ver, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear. Entonces, si conseguimos que la persona se quede en el momento presente focalizando la atención en el ahora y en el aquí y el ahora, a veces prolongamos esa ventana o incluso conseguimos abortar la crisis. El grounding es solo una técnica, existen otras técnicas y incluso la persona tiene que encontrar qué estrategia es la que mejor le viene para abortar las crisis. Por ejemplo, se ha demostrado que entrenar la meditación al final también es un fortalecimiento de la concentración que me permite, en vez de evadirme y entrar en crisis, mantenerme en el momento presente, y gente que hace mindfulness pues también está más entrenada para abortar sus propias crisis, ¿no? Luego, cuando la crisis avanza, muchas veces ya pues tenemos la crisis y no hay otro remedio. Decimos a los pacientes que no se frustren, es decir, que tener crisis funcionales no pasa nada, no siempre vamos a conseguir abortar todas las crisis y menos al principio. Tener una crisis pues la tengo y ya está. La siguiente crisis pues vuelvo a intentarlo y ir aplicando estas técnicas de reentrenamiento. Al final esto no deja de ser una carrera de fondo donde poco a poco yo voy ganando el terreno a mis trastornos de crisis funcionales y poco a poco consigo controlar los síntomas funcionales y aprendo a controlarlos con los terapeutas adecuados. Obviamente luego está la parte de psicología, que la psicoterapia también es muy importante, pues tanto para todos esos factores psicosociales, decíamos antes, que también eran importantes, pues mi identidad como persona, mi frustración laboral, cómo puedo, cuando mejore de las crisis, cómo puedo reinsertarme al trabajo, qué objetivos vitales tengo, todo eso que en el fondo deberíamos hacerlo en todas las enfermedades, ¿no? Pues también son muy importantes en las crisis funcionales. Entonces, por eso es tan importante el abordaje multidisciplinar.